Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Hábitat para la Humanidad México presentó la Brigada Rosa. Hábitat para la Humanidad México llevó a cabo la Brigada Rosa, en la que se construyeron 7 casas para mujeres trabajadoras del campo y amas de casa. Dichas casas fueron construidas por ellas y por voluntarios del sector privado. Apoyar, en este caso, a las mujeres que trabajan con Hábitat, ¿no? Aportar con algo para que estas familias, estas señoras puedan lograr su vivienda propia. Y bueno, pues aquí la comunidad de Tianguismanalco, por segunda, tercera ocasión es parte de la Brigada Rosa. Las familias son muy participativas, es una de las razones principales por las cuales hemos elegido nuevamente a la comunidad. Las familias tienen necesidad, pero también siempre están dispuestas pues, a dar de su parte para lograr su vivienda. Entonces aquí ya tenemos trabajando alrededor de unos 6-7 años en la comunidad, en las que hemos trabajado aquí en Tianguismanalco, San Juan. En esta comunidad, ¿cuántas casas? Pues ya con estas estamos hablando de alrededor de 70. Hemos beneficiado ya a 70 familias aproximadamente. Son grupos comunitarios, van a recibir una capacitación tanto educativa como financiera, como de construcción, porque como les decía es autoconstrucción, o sea, la familia construye su vivienda así, apoyadas por un maestro albañil, pero todo, o sea, la mano de obra es la familia, es la comunidad, entonces es la parte de proceso que tiene Hábitat como organismo en cuanto a generar esa autoconstrucción de las viviendas. Para pintar y ya felices porque ya tenemos nuestro hogar, ya estamos habitando nuestro hogar. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Conoce la labor Casa Hogar de las Mercedes IAP, una casa para niñas y adolescentes embarazadas y con hijos. Casa de las Mercedes IAP es una casa hogar para niñas y adolescentes embarazadas y o con hijos en situación de calle, abandono, violencia, maltrato y explotación sexual. Para estas niñas, Casa de las Mercedes es un hogar y un lugar seguro en el que pueden tener un desarrollo integral. Casa Hogar Las Mercedes nace en 1994 a partir de que no hay casas hogar para niñas y sobre todo para niñas embarazadas y o con bebé. Nosotros tenemos 21 años trabajando con población en desventaja. Las niñas son canalizadas siempre por alguna autoridad, por el DIF o por la Procuraduría. Ellas son retiradas de condiciones de violencia, de abuso y son canalizadas con nosotros para poder cuidarlas y darles todo lo que necesitan. Están con nosotros porque la primera opción de una niña que vive violencia no es una casa hogar. Siempre se trata de que se puedan ir con algún familiar. Entonces están con nosotros porque no tienen otra opción. Red familiar. Red familiar ni red de apoyo. Esta red de apoyo que las pueda acoger en sus casas y que no son viables. Entonces las mandan con nosotros y nosotros tratamos de atenderlas lo mejor que se pueda, con cariño, sobre todo, para que ellas puedan salir adelante. Tenemos un lugar para tener 100 niñas aquí y más o menos 80 en otra casa. Varía mucho dependiendo a cuántas se externen, porque es dependiendo cuando necesiten que decidan las autoridades que pueden irse con su familia. Entonces se externan a las niñas. Nosotros por lo regular no tenemos bajas. Las puertas son abiertas, pero no para que salgan y vengan, sino para que puedan ir a las escuelas, puedan ir a los paseos y puedan salir a sus demás actividades siempre cuando sean acompañadas. Tenemos desde recién nacidas y la más grande ahorita tiene 20 años, pero ella ya está en un proceso de vida independiente. Recibimos solamente hasta los 18 años. Pues la atención es enseñarlas a cuidar a su bebé y darles todos los insumos necesarios para que ellas salgan adelante conjuntamente con su bebé. Las mamás tienen el factor de poderlos meter a la estancia infantil y ellas poder dedicarse ya sea a estudiar o prepararse para el trabajo. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. La Unión Nacional de Padres de Familia llevó a cabo la conferencia sobre educación en el país. Damos la bienvenida a la Federación de Escuelas Particulares y a PIMPES, esta es su casa.
Y bueno, el tema que hoy nos reúne es un tema también importante para los padres de familia, que siempre hemos sostenido que debe haber siempre políticas públicas en bien del país, y la educación debe ser precisamente un eje transversal de toda política pública. Y partiendo también del principio de que la educación es un bien público, la desarrolle el Estado o la desarrollen particulares. Y precisamente aquí está la libertad de educación, que es un principio que siempre ha defendido la Unión Nacional de Padres de Familia. Bienvenidos y les cedo la palabra. Convocar a esta reunión de prensa. El interés primario de la FIMPES y de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de México y en general de todas las instituciones de educación particular es expresar nuestra preocupación de el continuo deterioro del marco fiscal que incide sobre la educación particular en México de tiempo atrás y más especialmente después de la reforma fiscal promulgada en 2014, de 2013 en realidad, que entró en vigor en 2014. Haciendo desde el marco fiscal puedan las instituciones educativas particulares contar con recursos y retomar su crecimiento. Y si eso sucediese, la educación superior, en lugar de crecer 2%, podría crecer hasta 5% cada año. La media superior, en lugar de crecer 2%, podría crecer 2%. Y la educación básica, en lugar de crecer alrededor de 2%, podría crecer 1,5% en los siguientes 4 años. Entonces, lo que sería un escenario de una pérdida de 350 y tantos mil alumnos se podría convertir en un crecimiento de 450,000 alumnos, con los consiguientes descargas presupuestales al erario federal y de paso logrando algunas metas que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Entonces, a reserva de lo que mi colega aquí comenta adicionalmente, nosotros hacemos un atento y muy amable llamado. Fundación Merced entregó los premios Razón de Ser 2015. Casa de las Mercedes IAP es una casa hogar para niñas y adolescentes embarazadas y o con hijos en situación de calle, abandono, violencia, maltrato y explotación sexual. Para estas niñas, Casa de las Mercedes es un hogar y un lugar seguro en el que pueden tener un desarrollo integral. Casa Hogar Las Mercedes nace en 1994 a partir de que no hay casas hogar para niñas y sobre todo para niñas embarazadas y o con bebé. Nosotros tenemos 21 años trabajando con población en desventaja. Las niñas son canalizadas siempre por alguna autoridad, por el DIF o por la Procuraduría. Ellas son retiradas de condiciones de violencia, de abuso, y son canalizadas con nosotros para poder cuidarlas y darles todo lo que necesitan. Están con nosotros porque la primera opción de una niña que vive violencia no es una casa hogar. Siempre se trata de que se puedan ir con algún familiar. Entonces están con nosotros porque no tienen otra opción. Red familiar. Red familiar ni red de apoyo. Esta red de apoyo que las pueda acoger en sus casas y que no son viables. Entonces las mandan con nosotros y nosotros tratamos de atenderlas lo mejor que se pueda, con cariño, sobre todo, para que ellas puedan salir adelante. Tenemos un lugar para tener 100 niñas aquí y más o menos 80 en otra casa. Varía mucho dependiendo a cuántas se externen, porque es dependiendo cuándo necesiten que decidan las autoridades que pueden irse con su familia. Entonces se externan a las niñas. Nosotros por lo regular no tenemos bajas. Las puertas son abiertas, pero no para que salgan y vengan, sino para que puedan ir a las escuelas, puedan ir a los paseos y puedan salir a sus demás actividades siempre y cuando sean acompañadas. Tenemos desde recién nacidas y la más grande ahorita tiene 20 años, pero ella ya está en un proceso de vida independiente. Recibimos solamente hasta los 18 años. Pues la atención es enseñarlas a cuidar a su bebé y darles todos los insumos necesarios para que ellas salgan adelante
conjuntamente con su bebé. Las mamás tienen el factor de poderlos meter a la estancia infantil y ellas poder dedicarse ya sea a estudiar o prepararse para el trabajo. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Hábitat para la Humanidad México llevó a cabo la Brigada Rosa. Trabajar con la comunidad y en particular con las familias cuando arrancamos un proceso constructivo, no quiere decir que la familia se pone a ver cómo le hace y construye su casa, no. Lo principal es, vamos a ir trabajando en grupos. Para nosotros el tema de la ayuda mutua es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque es una manera de ir haciendo comunidad. Nosotros no hacemos casas, hacemos comunidad. Y hacemos comunidad con las comunidades, hacemos comunidad con nuestros aliados, hacemos comunidad porque creemos que esa es la manera de cambiar la realidad de este país. En el proceso, solo les comento brevemente, las familias se unen y en un proceso de autoconstrucción donde ellos se involucran desde el diseño a partir de sus necesidades, a partir de la composición de su familia, a partir de repente si hay situaciones de salud particulares entre los miembros de la familia, va a tomar características distintas la vivienda o la solución de vivienda que estemos trabajando. La familia se involucra en el diseño, se involucra en la construcción e invita a los vecinos a trabajar juntos. Entonces vamos a empezar a construir una solución, después vamos con la otra y las familias se van organizando para trabajar. Y eso, junto con un proceso educativo en el que nosotros les acompañamos, va generando capacidades, va generando relaciones nuevas dentro de la comunidad, de tal manera que hablamos de 50,000 soluciones de vivienda, pero por atrás hay muchos procesos humanos que se han transformado y en el que quizá ese es el plus, es el diferencial y es el orgullo de Hábitat para la Humanidad. El tema de la Brigada Rosa, que es el que nos convoca hoy, pues particularmente va a ir dirigido a un segmento y en unos minutos hay... En la sociedad mexicana en la que en este momento necesitamos hacer tantas cosas para transformar la realidad que tenemos. Y bueno, la vivienda en realidad, como bien decía Luis hace rato, no se trata nada más de construir una casita y las paredes, ¿no? Lo que hace el proceso de Hábitat para la Humanidad es unir a las mujeres en estos grupos de ayuda mutua y donde realmente cuando uno empieza a decir, no, yo creo que yo no puedo construir mi casa porque soy mujer, como lo vimos en el testimonio, ¿no? Porque pues, nunca lo he hecho, entonces unidas en el grupo es cuando todas empiezan a decir unas con otras, yo ya lo hice, yo creo que tú también puedes. El coordinador local también hace un papel muy importante haciendo énfasis en que sí se puede, en que juntas pueden lograrlo. Y bueno, al final la verdad lo que vemos es que no solamente pueden construir su casa, sino que son mujeres que tienen un espíritu diferente después de estar en una construcción con Hábitat, ¿no? Y que generalmente se quedan en su comunidad y forman comités para seguir atendiendo pues otros problemas, ¿no? O sea, hay grupos, por ejemplo, en Veracruz, donde estas mismas mujeres que ya tuvieron una vivienda de Hábitat, ahora van y ayudan a personas que están enfermas o ayudan a cuidar niños. Y eso es parte de la reconstrucción del tejido social, que es una partecita que inicia en un proceso de Hábitat, ¿no? Y la verdad es que estamos muy orgullosos de tener cada año más colaboradores y de tener de nuestro... Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx. Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima.